Ok. Ok, buenos días. Entonces, aquí estamos en la clase número 4 para cuarto medio del electivo Funciones y en la clase de hoy vamos a explicar de qué se trata la actividad número 4. El objetivo es que realice un proceso de iteración numérica, también progresión aritmética y geométrica, calculen la suma y demuestren la validez de las generalizaciones. Básicamente es aplicar lo que hemos visto de PA y PG, parecido a la actividad anterior. ¿Ok? Como recomendación, visualice el PPT de la clase número 3, se los mandé por DTEL a su correo, ¿ya? Y también la grabación que está subida a YouTube de la misma clase, ¿ok? La clase es esta, sobre PA y PG, donde vimos que era una progresión aritmética, la suma de los n términos, ¿ya? Vimos ejemplos, y de progresión geométrica también vimos algunos ejemplos, ¿ya? Y en la explicación de la actividad 3 también hay ejercicios resueltos, por si necesita verlo y recordar cómo se hace o cómo se aplica la fórmula para determinar si es PA o PG. ¿Ya? El plazo de entrega es entre el 22 al 26 de junio. ¿Ya? De todas maneras, si tienen algún problema, alguna consulta o duda, pueden preguntarme por WhatsApp y ahí vemos qué hacer. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la actividad es identificar en estas dos secuencias, sucesiones, cuál es la regla de iteración que permite construir la sucesión, ¿ok? O sea, saber si del 5 al 7, del 7 al 10, del 10 al 14, del 14 al 19. ¿Qué es lo que está sucediendo con los términos? ¿Cuál es la regla de iteración? ¿Cómo determina el término A sub n? ¿Sí? El A sub 1 es el 5, el A sub 2 es el 7, el A sub 3 es el 10, ¿ya? Y ahí ver, se sumó tanto, se restó tanto o multipliqué por tanto, y decirme, respecto a eso uno puede saber si es PA o PG. Solamente eso, ¿ok? Determinar la regla de iteración, al término anterior se le suma tanto, si quiere me lo escribe con palabras, si quiere me lo escribe como término A sub n, porque la sub n determina la generalidad, ¿ok? Estoy hablando de A sub n de, aquí, de esto, ¿no? De A sub n, aquí, el término general. Esa sería la regla de iteración, ¿ok? Este caso es para si es PA, ¿ya? Porque es una instancia, y en el caso de PG, aquí está la forma de representación del término general. ¿Ok? Ahí, según cuando vayan viendo cómo se pasa del 5 al 7, del 7 al 10, y así sucesivamente, van a ver si es PA o PG. Y en la actividad número 2, porque esta actividad es cortita, ya que la anterior fue un poco más extensa, esta es un poco más corta. En la 2 dice, con fósforos, continuar la secuencia no quiere decir que usted agarre fósforo y lo haga. Si lo quiere hacer, mejor, porque así uno lo puede dimensionar más fácil, pero continuar la secuencia de figuras que indica el dibujo que sigue, de modo que la figura enésima está formada por n cuadrados yuxtapuestos, quiere decir que uno al lado del otro, uno a continuación del otro. Además, esa figura tiene un cuadrado más que la figura precedente. Si se fijan, lo que está diciendo es que estos cuadraditos están construidos por fósforo, por lo tanto son cuadrados, todos los lados son iguales, y agregando cuadrados se construye la figura siguiente. Este sería sub 1, este sub 2, este sub 3, y así a sub 4 hasta a sub n. La pregunta es, ¿cuántos fósforos son necesarios para construir la figura enésima? ¿Ok? Ahora, para saber cuántos es porque yo tengo que sumar los términos hasta la figura enésima. ¿Ok?
Pero para poder determinar esa suma, tengo que saber cómo es la expresión enésima. O sea, tengo que saber cómo es A sub n. ¿Ok? Ahora, como pista aquí, fíjese que aquí el primer cuadrado tiene 4 fósforos. La segunda tiene 4 y se le adicionan 3. La tercera tiene 4, le adiciono 3, después le adiciono 3. La tercera, la primera, la segunda, la tercera. La cuarta, ahí ya no sé si visualizaron cuál podría ser la regla de iteración, ¿ya? O cómo podría ser el término A sub n. Claramente puede determinar si es PA o PG, ¿cierto? ¿Ven si es que es PA o es PG? Si no lo ven, díganmelo, porque así puedo saber. No estoy segura, así que si podría explicar, estaría bien. Ok, ya. Mira, aquí lo que tenemos que saber es, bueno, para la primera pregunta, ¿cuántos fósforos necesito? ¿Cuántos fósforos necesito para construir la figura tercera? La tercera figura. ¿Cuántos fósforos necesito? Para la tercera figura necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fósforos. ¿Sí? Ahora me están preguntando, ¿cuántos fósforos necesito construir para la figura enésima? Entonces yo necesito saber cuál es A sub n. Eso es una cosa, porque enésima es la figura A sub n. Es como que yo diga la tercera figura. En la tercera figura tengo tantos fósforos. Ahora, ¿cómo yo voy a saber cuál es A sub n o cómo es la regla de iteración? Viendo qué cambió de la figura 1 a la figura 2. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué le pasó a la figura 1 para transformarse en la 2? Se le agregaron fosforitos. ¿Cuántos fosforitos? 3. Perfecto. Y de la figura 2 para llegar a la figura 3, mirando la figura 2, para llegar a la figura 3, ¿qué tuvo que pasar? Se le agregaron 3 más. Nuevamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese 3? Esa es la diferencia de Exacto. cada Y si figura. eso, muy bien. Y si esa es la diferencia, ¿qué es? ¿PA o PG? PA. Claro, porque en la PA hay diferencia. En la PG hay una razón, hay algo que se multiplica y aquí se está sumando algo. ¿Ok? Entonces ya sabe que es una PA. Esto es una PA. ¿Ok? Y la distancia, la diferencia, digo, es lo que tú acabas de decir. ¿Ok? Ya con esos dos datos puede determinar la figura enésima. A eso se refiere la primera pregunta. ¿Ok? Determinar la figura enésima. Después, sabiendo eso, si se construyen las 10 primeras figuras, o sea, tiene la primera, la segunda, la tercera, ya, pero hasta la hace 10. ¿Cuántos fósforos en total serían necesarios para esas 10 figuras? Si me dice que cuántos fósforos en total, significa que voy a tener que ver cuánto usé para la primera, más los que usé para la segunda, más los que usé para la tercera, más los que usé para la cuarta. ¿Okay? Entonces aquí lo que le está pidiendo es la suma de todos estos términos, de los n términos, pero hasta el número 10. O sea, no es de los n términos, sino que de los 10 primeros términos. Y en la última, ¿cuántos fósforos serán necesarios para construir las 100 primeras figuras? Es lo mismo que la anterior, pero en vez de 10 es hasta el 100. Y para eso tiene que utilizar la suma de los n términos para una PA. ¿Ya? Porque recuerde que hay fórmula para PA y PG, para calcular la suma de los n términos. Pero, como ya saben que es PA, se usa esta. ¿Ok? Ok. Y bueno, ahí estamos en la 3 y creo que hay una más que dice, determine la suma de los n números primos impares. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a sumar
los números impares, ¿ok? Aquí me faltó decir que n está en los naturales, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué impar es el primero que hay en los naturales? 3. ¿Y el 1? Creo que el 1 no se podía, ¿no? El 1 no es un número primo, no cabe dentro de los primos, pero sí es impar, Ah, ya. ¿ok? Pero está bien. Si, por ejemplo, le dijeran los n primeros impares, ahí habría, en los naturales, habría que partir en el 3. Ya, ¿sí? Entonces, como dice de los primeros números impares, partiría el 1, después seguiría el 3, después seguiría, ¿cuál? El 5, Claro, después ¿cuál? el 7. Y así sucesivamente. El 9, el 11, el 13, el 15, ¿sí? Porque son los impares. Pero dice determina la suma, así que tengo que sumar todos esos números impares. ¿Ok? En general, porque es n. Pero para poder determinarlo, primero, ahí, cuando escriba esa sucesión, el 1, 3, 5, 7, ahí van bien, tiene que ver si es PA o PG, se multiplica algo para obtener el término que sigue, se suma algo para obtener el término que sigue. Entonces, sabiendo eso, uno sabe si es PA o PG. Luego, sabiendo si es PA o PG, puedo calcular el término enésimo. Y teniendo el término enésimo y la diferencia si es que fuera PA o la razón si es que fuera PG, puedo determinar la suma de los n términos. Y va a quedar expresada en n, por si acaso. ¿Ok? Solamente, pero le va a quedar una expresión. Así es que eso, bueno, de eso se trata la actividad. Una vez que la termine, le pido que por favor sea con letra clara y que más las fotos vengan claras. Me las manda al correo que está aquí, ¿ya? O a Betel y con el nombre de la actividad. Actividad 4, su nombre y apellido, el curso y la asignatura que es funciones, para que no se confundan con las de matemáticas. ¿Ok? Así que de eso se trata la actividad. Vuelvo a repetir, el plazo de entrega entre el 22 al 26 de junio. Y la próxima semana no hay clase online porque las clases son de consulta, por lo tanto, como tiene mi contacto WhatsApp, por ahí puede preguntarme las dudas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Yo tengo una pregunta de la última parte. Ok, voy por ahí. Dígame. Ahí para sumar los números, los primeros números impares, ¿no hay como un límite de números? No, es hasta n. Por eso le decía que va a quedar expresada en n. Ah, ya. Porque esto podría ser una sucesión infinita. Entonces decimos n para algún n en los naturales. ¿Sí? Ah, ya. Entonces queda expresada en n. ¿Alguna otra consulta? Paloma, ¿alguna consulta? Bueno, esta actividad ahora se las voy a subir a Betel porque no se las mandé antes de explicarla. Y la grabación de esta clase también la voy a subir ahí.